Muy buenas tardes con todos nuevamente. Quien les habla es César Bustamante, jefe de producto del área industrial. Quiero presentarles al ingeniero Mario Castro. Él es nuestro especialista en el área de instrumentación. Actualmente desempeña el cargo de ingeniero de aplicaciones para el área de minería e industria. El ingeniero Mario Castro es mecatrónico de profesión. Y los dejo en compañía de él para poder iniciar esta capacitación en lo que son transmisores de flujo. Mario, puedes Ok, empezar. Es todo tuyo y el público. Buena suerte. ok. Eh, Primero, quiero saber si es que todos ven de manera correcta la pantalla compartida en pantalla completa, pues, ¿no? ¿Se ve bien? César, ¿me confirmas por favor si se ve bien la pantalla? Sí, Mario, yo lo veo completamente bien. Si alguien quiera hacer alguna confirmación del público, lo puede hacer por el chat. Con un OK o una manito arriba, más que suficiente. Pero por lo pronto yo lo tengo perfecto. Así es que Ya, creo que podemos avanzar. ya listo. Bueno, hoy vamos a hablar más que nada del dimensionamiento y selección de medidores de flujo, flujómetros más que nada. Hablar primero de todos los principios de medición o de las variables que nosotros vamos a medir, ¿no? Existen dos tipos de flujo, flujo volumétrico y flujo másico, ¿no? Dependiendo del proceso vamos a tener uno u otro de interés, ¿no? Existen métodos directos como métodos indirectos para cada una de estas variables. Hablando del único método directo de flujo volumétrico es el de desplazamiento positivo. He ahí el por qué el flujómetro tiene una alta precisión. Los métodos indirectos, los que podemos ver, por ejemplo, en instrumentación típica, como pueden ser vórtex, electromagnéticos, ultrasónicos, puede ser también los de turbina, flujómetros que vamos a detallar más adelante, su principio de medición. Los másicos, por ejemplo, tenemos como métodos directos, método directo en que miden flujo másico, o sea, unidad de masa entre unidad de tiempo, serían los flujómetros Coriolis, los flujómetros de efecto térmico, y todo lo que pueden ser balanzas, etcétera, ¿no? Los métodos indirectos pueden ser, por ejemplo, transmisores como los flujómetros tipo Vortex, que puede haber una compensación con la densidad, ¿no? Por ejemplo, hablando como un ejemplo claro, vapor saturado, yo puedo tener una temperatura y el vapor saturado tiene una densidad establecida para una dicha temperatura. Entonces, yo puedo sacar con la temperatura del proceso la densidad del fluido y multiplicando la densidad por el flujo que yo tengo, el flujo volumétrico, puedo sacar el flujo másico. En este caso yo hallaría primero el flujo volumétrico y luego recién hallaría el flujo másico, por eso es que se considera un método indirecto. Es de importante relevancia para todos los flujómetros que se basen en la velocidad del fluido, saber que existen dos tipos de fluidos, ¿no? Que te van a dar dos tipos de perfiles de velocidad diferentes. Estos van a ser flujo turbulento y flujo laminar. Eh, el flujo laminar más que nada habla de un desplazamiento de moléculas del mismo fluido de una manera ordenada, sin que una choque con otra, con la misma trayectoria, y el único inconveniente que tendría este sería que sería para flujos muy bajos o viscosos. Entonces, como ustedes pueden ver, el perfil de velocidad de este tipo de fluido, de este tipo de flujo, más que nada al ser todos uniformes o ir en la misma dirección, el único rozamiento o pérdida de energía que va a tener va a ser al rozar las paredes, ¿no? Al rozar las paredes, este fluido, su perfil de velocidad va a tener una forma como tipo parábola, como se puede observar en la imagen. Eh, bueno, ahora hablar del flujo turbulento. El flujo turbulento lo caracteriza por su perfil de velocidad un poco más uniforme, ¿no? Entonces, esto es porque sus moléculas se desordenan, chocan entre sí y toman trayectorias aleatorias. Entonces, al hacer esto, el posible rozamiento que pueda haber en la pared ya se ve amortiguado por el hecho de que no hay una velocidad mayor en el centro de la tubería, sino que al chocarla, más que nada, tiene una velocidad uniforme, al chocar molécula con molécula. Entonces,
uno puede darse cuenta de que de todas maneras hay una pequeña pérdida de velocidad a los extremos o en los bordes de la tubería. Sin embargo, no es tan pronunciada como puede ser el flujo laminar, ¿no? Entonces, esto es fundamental porque uno tiene que asegurar el flujo turbulento en todo lo que son medidores de flujo y que lo hayan indirectamente, primero hallando la velocidad. Esto sería el caso de todos los que son flujómetros electromagnéticos, flujómetros Vortex, etc. Vamos a ver más abajo. Lo que a la mayoría le interesa, los principios de medición de cada uno de estos equipos, ¿no? Entonces, hablar primero del flujómetro electromagnético. El flujómetro electromagnético es un flujómetro que se basa en la ley de Faraday. La ley de Faraday dice que la diferencia de potencial que se va a generar en un campo magnético va a depender de la intensidad del campo, de la longitud del conductor y de la velocidad del conductor. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta a través de este video que, por ejemplo, un momento. Ya, en el video se puede ver de que en este caso el conductor va a venir a ser el líquido que pasa a través de las bobinas. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que el campo magnético, electromagnético en este caso, que va a influenciar en el líquido, va a polarizar el mismo, ¿no? Va a polarizar el mismo y va a generar una diferencia de potencial. Entonces esa diferencia de potencial va a ser, ¿cómo decirlo? Va a ser proporcional a la velocidad del fluido. Entonces, sacando una relación más que nada de proporciones, como se puede ver en la fórmula, si yo despejo la velocidad, puedo hallar la velocidad en función a la longitud que yo tenga como referencia de fluido, al voltaje que yo obtenga y a la intensidad del campo, ¿no? Que son variables que yo conozco. La intensidad del campo es el campo que yo genero, la longitud es la longitud determinada por cada equipo, y, y el voltaje que se genere va a ser el que voy a medir a través de los electrodos, ¿no? Entonces vamos a ver el video. Como pueden darse cuenta, la velocidad tiene mucho que ver. Si la velocidad fuera nula, la diferencia potencial sería cero también. Entonces, uno puede darse cuenta que a medida que va incrementando la velocidad, la polarización o la diferencia potencial que existe entre cada electrodo, o mejor dicho, el voltaje que mide cada electrodo, se incrementa. Y este mismo va a ser proporcional, como se puede hacer evidente en esta referencia, el voltaje medido es proporcional a la velocidad. Y una vez esta velocidad es multiplicada por el diámetro de la tubería, yo puedo obtener el flujo, ¿no? El flujo volumétrico. Y ese viene a ser el principio de medición del flujómetro electromagnético. Coriolis. El Coriolis es un poco uno de los equipos más, en mi opinión, un poco más complejos de entender, ¿no? Más que nada viene a darse por el efecto Coriolis. El efecto Coriolis o fuerza Coriolis se puede mencionar como una fuerza física transversal que actúa sobre un cuerpo que está sometido a aceleración dentro de un cuerpo que está sometido a constante rotación. Póngase en el caso de de la Tierra, ¿no? Que está en constante rotación. Y los vientos que existen en la atmósfera, a pesar de que tengan una trayectoria recta, a medida que van avanzando, se van desviando en sentido contrario a la rotación. Entonces, eso mismo, ese principio es el que se utiliza en el flujómetro Coriolis, ¿no? En este caso, el que va a simular la rotación de la cuerda suspendida es un pequeño vibrador, que es el que se observa aquí en la parte de abajo. ¿Pueden observar el mouse? Por favor, me pueden mencionar en los comentarios si pueden observar a dónde estoy apuntando. Mario, está sobre dispersión térmica, parte superior. Claro, pero si yo apunto, por ejemplo, ¿pueden ver el puntero del mouse, César? Sí, sí se ve. Ya listo. Entonces, como les mencionaba, existen tres componentes básicos en un flujómetro Coriolis. Estos vienen a ser tanto sea el elemento del accionador, que es el vibrador, el que se va a encargar de simular un tipo de rotación en esta cuerda suspendida o tubo suspendido, y los dos sensores en la parte, primero en el ingreso del líquido y segundo en la salida del líquido, ¿no? Entonces, el vibrador, el que está en la parte del centro, se va a encargar
de darle esta frecuencia de vibración al tubo. Primero, como le mencioné, la fuerza de Coriolis o efecto Coriolis es una fuerza transversal en contra de la rotación. Entonces, si esta tubería simula una rotación como un salto de cuerda, ¿no? Cuando uno gira la cuerda y empieza a saltar, es el movimiento que trata de simular este equipo. Entonces, uno, al generar ese movimiento y un fluido con una aceleración o una velocidad atraviesa este cuerpo en movimiento de rotación, va a generar una fuerza transversal que va a hacer que a medida que este tubo vaya transportando un líquido internamente, se vea distorsionado, que se vea de esta manera. Ven cómo el tubo de lo que podría ser mira, cuando el fluido no pasa, no hay un fluido que genere una cierta aceleración o velocidad, su vibración es uniforme en ambos sensores. Sin embargo, cuando hay un fluido pasando a una alta velocidad o a una determinada aceleración, el tubo se distorsiona, lo que genera un desfase entre lo que mide el primer sensor y el segundo sensor. Ese desfase y la frecuencia a la que está midiendo el sensor te van a determinar el flujo másico del fluido, ¿no? Entonces, el flujo másico va a depender netamente del desplazamiento en tiempo que hay entre sensor. Ponte en el caso de aquí, de la gráfica, de que el primer sensor sea la línea más transparente y el segundo sensor sea la línea más resaltada, ¿no? Entonces, el desfase que existe entre tiempo y uno y el otro va a ser proporcional al flujo másico que va a medir el flujómetro Coriolis. Mientras que la densidad va a ser la frecuencia a la que oscilan. Entonces, va a ser la diferencia que hay entre que tiene, por ejemplo, de periodo a periodo de medición de un mismo sensor. O sea, cada cuánto tiempo este sensor está midiendo, el sensor 1 o ya sea el sensor 2, está midiendo una detección, ¿no? O tiene una cierta detección. La frecuencia a la que este sensor llegue a medir va a ser proporcional a la densidad, como se puede observar en el video, ¿no? En este caso, la tubería no tiene velocidad, por lo cual el único valor que yo estoy midiendo en este caso ya no es flujo másico, sino estoy midiendo densidad. Al yo cambiar el líquido, ya sea a una densidad mucho más alta, se dan cuenta que la frecuencia del mismo varía, es un poco más lenta. Y aquí viene el principio que te dice que a mayor densidad, la vibración del mismo líquido, fluido o lo que sea, va a ser menor. Son inversamente proporcionales la densidad y la vibración a la que puede estar sometida este líquido. Entonces, si tú tienes un líquido más denso, por ejemplo, en este caso, el agua y el aire en un Coriolis va a vibrar a una frecuencia mucho más alta de la que vibraría el agua. Y es así con esta regla de correspondencia con la que el flujómetro Coriolis mide la densidad de los fluidos. Bueno, el flujómetro de dispersión térmica. Un flujómetro de dispersión térmica consta netamente de dos sensores. Uno que se va a encargar de medir la temperatura del fluido, la temperatura actual del fluido, que es el primero, el que podemos ver aquí, el de color azul. Y el segundo que va a tener una temperatura ya predeterminada, por ejemplo, pongámonos un caso para hacerlo un poco más simple, que este flujómetro tenga como temperatura asignada 10, pero la temperatura que se le asigna es la diferencia entre el primero y el segundo, o sea que el segundo va a tener una temperatura mayor que el primero, y esto es porque al segundo se le atribuye una temperatura adicional, y esta temperatura adicional va a ser dada por energía eléctrica. Entonces, yo a este flujómetro lo voy a cargar con energía eléctrica y lo voy a calentar a una cierta temperatura. Y como podemos observar en el video, en este caso, los flujómetros de dispersión térmica funcionan únicamente con gases y es más que nada por el efecto refrigerante que tienen, además de otros fluidos, ¿no? Entonces, como te puedes dar cuenta, tiene un efecto refrigerante sobre el sensor número 2, el cual va a estar como que consumiendo la temperatura a la cual va a estar el sensor número 2. Y el equipo electrónico, el transmisor en sí, va a tratar de compensar de que este valor de diferencia entre el sensor 1 y 2 siempre sea constante, que siempre sea 10 grados, por ejemplo. Entonces, si en un instante no hubo flujo del gas, entonces esta constante va a permanecer normal. Pero si en un punto empieza a haber flujo del gas,
y empieza a haber un tipo de transferencia de calor o efecto refrigerante sobre el sensor 2, entonces el transmisor o el equipo electrónico se va a encargar de compensar esta diferencia que hay, lo va a medir y va a tratar de compensarla. Entonces va a tratar de darle más energía eléctrica. Y esta energía eléctrica suministrada para tratar de que esos 10 grados siempre sean estáticos, va a ser el proporcional al flujo másico. Este es uno de los flujómetros que mencioné al inicio, que mide flujo másico de manera directa. ¿Y por qué depende y por qué flujo másico no volumétrico? Porque depende de la dispersión de sus moléculas. Entonces, es de importancia saber que al tener un fluido con mayor densidad, ahí tiene una mayor cantidad de moléculas, por lo cual asegura un mayor efecto refrigerante, mejor efecto de refrigeración. Entonces, al yo tener un mayor efecto de refrigeración, ya dependo si un fluido, por ejemplo, es más denso o menos denso. Entonces, dependiendo a ello, se va a dar esta dispersión térmica, ¿no? Ahora, vamos a ver el principio de medición Vortex. El principio de medición Vortex nace primero de la observación de uno de mis artistas favoritos, que es Leonardo da Vinci, casi en el siglo XVI, y es estudiado por von Karman y ha analizado las propiedades físicas que tiene este fenómeno físico, ¿no? Que es que cuando se generan vórtices, cuando el flujo incide sobre una obstrucción y se van generando vórtices de manera alterna, del lado izquierdo y derecho de la obstrucción, póngase un ejemplo, se van generándose vórtices bajo una distancia determinada. Entonces, como se puede ver a ver, vamos a ver si se puede ver en el GIF, como se puede ver, es la manera en la que se van a generar los vórtices y van a oscilar entre un lado y otro. Bueno, ¿cómo se encarga el equipo más que nada de medir esta generación de vórtices? El equipo más que nada lo que va a hacer es tener un sensor, que es un sensor de diferencial de presión que está en total equilibrio en la parte superior. Ahora lo vamos a ver. Como les mencioné, este efecto fenómeno... ¿Qué pasó? Ya, a ver. Este efecto fenómeno físico se encarga de generar vórtices. No sé qué está. Ya está. Se encarga de generar vórtices, como les mencioné, alternando derecha o izquierda dependiendo de la obstrucción. Como se puede observar aquí, esta es la obstrucción que hay en la tubería y a cierta velocidad se van a generar vórtices al primer lado o al segundo lado del equipo. Entonces, al generarse estos vórtices, en la frecuencia en la que se generen estos vórtices, va a ser proporcional a la velocidad del fluido. Como les mencioné en el inicio de la capacitación, es importante asegurar un flujo turbulento o laminar, más que nada en los flujómetros que dependen de la velocidad o que hayan la velocidad como valor importante, ¿no? En este caso, el valor importante es la velocidad tanto en el electromagnético como en el vórtex, por lo cual es importante asegurar un flujo turbulento. Entonces, como le mencioné, el vórtex se va a encargar de generar vórtices y la frecuencia en la que se generan va a ser proporcional a la velocidad. Y el equipo va a tener un sensor estrictamente equilibrado, como se va a ver aquí a continuación. Este sensor se va a encargar de ver la alternación que va a haber de vórtices entre lado y lado del flujómetro, ¿no? Y la frecuencia en la en que alternen o se generen estos vórtices va a ser proporcional a la velocidad del fluido. Pasamos con el segundo principio de medición, que va a ser el principio de medición por presión diferencial. El principio de presión diferencial más que nada nace de la ecuación de Bernoulli y llegando bajo todos unos términos matemáticos llegamos a que la presión diferencial la presión diferencial, la raíz de la presión diferencial es proporcional al caudal volumétrico del fluido. Más que nada es por ciertas ecuaciones que te llegan a esa conclusión, ¿no? Y como se puede observar a continuación, se da por ello. Más que nada es por la regla de conservación de la energía. En este caso hablamos de la energía de la presión, energía cinética y energía potencial.
que va a haber tanto en el lapso 1 como en el lapso 2. Como se puede observar, va a haber una deformación en el diafragma del transmisor de presión cuando exista flujo en la tubería. Y esta diferencial de presión que va a medir un transmisor de presión en realidad, la raíz de esta misma va a ser proporcional al flujo volumétrico. Bueno, ahora pasamos con uno de los últimos principios de medición de los que se considerarán en esta capacitación. Es el principio de medición por área variable. Más que nada es el desplazamiento del fluido y la fuerza que tiene de empuje el fluido con referencia a un flotador, ¿no? Y el área que va desocupando a medida que va impulsando el flotador. Esto te va a permitir en una escala poder observar el flujo medido. Ahora pasamos a ver las aplicaciones, ¿no? De acuerdo a los principios de medición antes expuestos, uno puede determinar para qué pueden servir cada uno de estos, ¿no? Entonces, hablando más que nada de un electromagnético, como le mencioné, que depende ¿cómo decirlo? El diferencial de potencial generado en un conductor es generado por un campo electromagnético. Entonces, uno puede determinar de que un flujómetro electromagnético, bajo su principio de medición, necesita que el material que esté transportando, que esté atravesando el campo electromagnético, primero sea conductor. Entonces tiene que ser un líquido conductivo. Para todos los líquidos conductivos, el flujómetro electromagnético es ideal, pero para todo lo que son gases, vapores, etcétera, no es ideal. Y hablando netamente de flujómetros electromagnéticos, contamos con dos gamas, principalmente una que es flujómetro electromagnético con excitación DC y la segunda que es con excitación AC. Determinado cada uno de ellos para diferentes aplicaciones. Los DC más que nada para aplicaciones más sencillas con fluidos limpios, mientras que los electromagnéticos con excitación AC ya vienen para aplicaciones más robustas, que vamos a ver a continuación. Más adelante vamos a hablar de todo este tipo de aplicaciones. De hecho, tenemos 3 casos que vamos a correr en una aplicación de mismo ABB. Bueno, seguimos con el siguiente principio de medición, el vórtex. Como se mencionó, el vórtex puede medir, como se mencionó, se generan los vórtices a medida que hay una obstrucción y esta obstrucción genera una alternación de vórtices tanto por cada lado y la frecuencia en la que se generan estos vórtices va a ser proporcional a la velocidad. Entonces, con la velocidad yo obtengo el flujo multiplicándolo por la velocidad, lo multiplico por el diámetro y voy a sacar el flujo. Entonces, este principio de medición va a funcionar para líquidos conductivos, para líquidos no conductivos, para gases, para vapores, siempre y cuando la velocidad sea la necesaria para generar estos vórtices. Y esto se basa más que nada en tener un flujo turbulento. La pulpa de mineral. No podría ser medida por vórtex, ¿por qué? Porque al tener yo una obstrucción y tener una caída de presión en la misma, voy a generar que la abrasión generada por todo lo que es pulpa de mineral o alta concentración de sólidos en los fluidos dañen esta obstrucción, que está diseñada justamente para generar estos vórtices. Entonces, al dañarla, no me va a asegurar medir correctamente. SWIR es un principio de medición parecido al vórtex, pero a diferencia del vórtex que genera vórtices de manera transversal, este lo genera de manera axial y lo va a generar en forma de torbellinos, como remolinos que tienen como centro el centro de la tubería. El Coriolis. El Coriolis también, como les mencioné, se va a poder encargar de medir todo lo que son líquidos conductivos, no conductivos, vapores, gases, todo a excepción de pulpa de mineral o fluidos con alta concentración de sólidos por el mismo hecho del anterior, ¿no? Que va a tener, por lo general, el Coriolis tiene dos cuerdas o dos tubos colgando, estos de un diámetro mucho menor al de la tubería de conexión. Entonces, al yo tener esa caída de presión, de bajar del diámetro nominal de la tubería a bajar al diámetro de los dos tubos de Coriolis que van a estar vibrando, va a generar que haya una caída de presión y por lo tanto va a generar una fuerza sobre esta obstrucción y va a generar por lo tanto un desgaste físico y va a dañar el equipo a futuro, ¿no?
Entonces, uno no podría asegurar que un Coriolis pueda tener una larga vida o un correcto funcionamiento para todo lo que son flujos con alta concentración de sólidos. Presión diferencial es lo mismo, como nuevamente va a funcionar para cada fluido. La única inconveniencia que va a haber es que como tiene una obstrucción, como se mencionó como se mostró en el video hace un momento, vas a tener que generar una caída de presión y el transmisor de presión lo que va a medir es la diferencial de presión entre la entrada del fluido y la salida del fluido. Esta obstrucción puede ser dañada también a su vez por todo lo que son sólidos, ¿no? Hablamos ahora del flujómetro por principio de medición de dispersión térmica. Como se mencionó únicamente, este va a constar para gases nada más. ¿Por qué? Por todo lo que es el efecto de refrigeración, por el tema de entalpía, lo único que va a poder medir va a ser el hecho de poder medir gases limpios, nada más. El de área variable va a ser lo mismo, y en este caso, no, por el hecho también de tener un flotador, existe el peligro de que haya desgaste físico por abrasión. Entonces tampoco va a funcionar para pulpa de mineral. Como pudieron observar, el flujómetro electromagnético de excitación AC es el único recomendado para todo lo que son flujos con alto concentrado de sólidos. Y es de tener en consideración un estudio más a fondo de este, ¿no? Más adelante vamos a ver una aplicación. Las características ya vienen determinadas. Hace un momento se hablaron de los principios de medición de cada flujómetro, de cada uno de los principios que existen en el mercado. Y en este caso, al hablar de las características, ya hablo más precisamente de la marca ABB, la marca con la que nosotros contamos y damos soporte técnico. Esta marca va a contar con las características que pueden ver en la pantalla, ¿no? Podemos hablar de la temperatura a la que puede estar el fluido, la temperatura del ambiente, la presión la precisión que tiene cada equipo, diámetro, los diámetros nominales en los cuales pueden estar instalados, los diámetros antes y después que necesitan para su correcto funcionamiento, para asegurar el perfil de velocidad del fluido, la precisión, la presión estándar que puede soportar a través de su proceso de conexión, los certificados de calibración que se asegura por cada uno de los equipos y las comunicaciones o mejor dicho protocolos disponibles para cada uno de estos. Es de mencionar que, como lo dije hace un momento, el Vortex y el Swirl son muy similares, pero el Swirl tiene la característica de no depender mucho de la velocidad, tanto como el Vortex. Como les dije, se tiene que asegurar una alta velocidad para generar los vórtices necesarios. Entonces, el Swirl no depende tanto de esta velocidad, incluso puede medir velocidades más bajas que el Vortex, y tiene la característica muy, muy buena, que es asegurar que tienes menos diámetros antes y menos diámetros después. Y una muy, muy, muy resaltable precisión a consideración del Vortex, ¿no? Esta tecnología es muy recomendada últimamente para todo lo que son vapores, todo lo que son gases, y tiene la posibilidad, tanto el Vortex como el Swirl, de compensar la densidad por presión y por temperatura. Y en caso de vapor saturado, únicamente o temperatura o presión. Bueno, el dimensionamiento va a venir a raíz de 3 casos. Como les mencioné hace un momento, vamos a tener 3 casos en los cuales vamos a trabajar. Un momento, por favor, voy a preparar la plataforma. Bien, nos vamos a dar el tiempo de leer cada uno de estos casos para examinarlos y espero que los 3 casos puedan abarcar una amplia gama de equipos, unas amplias dudas que puedan tener sobre cada uno de estos o el hecho simplemente de observar la herramienta y su funcionamiento, ¿no? Entonces, para este caso, primero vamos a trabajar con la variable a medir, que es importante, ¿no? No es lo mismo medir flujo volumétrico a flujo másico, y no es lo mismo medir o solicitar flujo másico para una mina o solicitar flujo volumétrico para un líquido, ¿no? Entonces, vamos a tener en consideración que en este caso únicamente nos están pidiendo flujo volumétrico. Tipo de fluido, en este caso vamos a trabajar con una aplicación que hemos trabajado en el pasado con precisión, y es relave de mineral de hierro, y con un porcentaje de sólidos hasta 20%, con flujo máximo de 3.000 galones por minuto y flujo nominal 2.900, flujo mínimo 2.500, diámetro de la tubería 8 pulgadas. En este
caso, como lo mencioné en la anterior capacitación, el cliente específicamente nos mencionó de que la tubería o el diámetro de la tubería no podía ser alterada. Bueno, pero una vez termine de leer este caso, vamos a pasar a las consultas, ¿no? Entonces, como les mencioné, en este caso no se puede alterar el diámetro de la tubería, la presión de línea es establecida y el montaje es necesario que sea remoto. Una vez, como todos estos son los parámetros que uno necesariamente necesita para una cotización, se agradecería que en cada una de ellas nos puedan brindar cada uno de estos, ¿no? Que es el ser como, el cotizar este tipo de equipos es como ser un diagnasta, ¿no? Se tiene que preguntar cada aspecto para poder asegurar el tiempo de vida de un equipo y el correcto funcionamiento. Ahora, agradecería a César que me pueda informar de las consultas que hubo hasta este punto en la presentación. Sí, Mario, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente. Bueno, tenemos dos preguntas. Una en la cual más o menos, te preguntas sobre el golpe de ariete en las tuberías. ¿Qué Ok, efectos podría causar este en un flujómetro y qué podríamos hacer para evitar el efecto de este mismo, ¿no? Si en caso claro, existiera. claro, mira, más que nada un golpe de ariete se da cuando hay una caída de presión grande para un fluido que lo toma en consideración como para variar su densidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando se generan burbujas, cuando se genera este tipo de burbujas que generan una densidad diferente a la que una bomba, por ejemplo, está comúnmente transportando, ¿no? Entonces, al generar esta caída de densidad, por lo general transportar un fluido a tal densidad y tener un cierto vacío por la cambio de densidad que hubo, va a generarse una fuerte, como que una fuerte presión de vacío, la cual va a jalar el líquido que está detrás de la burbuja y va a generar golpe, ¿no? Un golpe de ariete. Entonces, para esto simplemente hay que considerar la caída de presión, ya sea en flujómetro, más que nada en los que tienen obstrucciones, ¿no? Como se mencionó, los que tienen obstrucciones siempre van a generar una caída de presión. Justo en la aplicación que vamos a ver, si no me equivoco, en la segunda, vamos a ver cómo el mismo software de ABB se va a encargar de decirnos cuándo puede existir peligro de formación de burbujas y de golpes de ariete. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante y más que nada, como les mencioné, tiene que ver con la caída de presión. Uno tiene que asegurarse que la caída de presión es la que el proceso lo soporta, lo solicita o va a depender más que nada de su aplicación. Así que dimensionando correctamente la caída de presión mínima que yo tengo, que yo necesito, se va a evitar este tipo de problemas. Gracias, Mario. Solamente para dar un aporte adicional, cuando ustedes quieren instalar un flujómetro, hay ciertas condiciones que el fabricante les solicita, ciertos espacios o cuerpos mínimos para poder colocarlos. Y también tiene que estar alejados de algunos codos o válvulas. Normalmente los golpes de ariete se pueden dar en codos o en válvulas, entonces el flujómetro tiene que estar alejado de esos puntos. Existen algunas condiciones atípicas en las cuales podemos hacer algunas modificaciones para mejorar el performance, pero eso se evalúa caso a caso, ¿no? Si en caso tengas, mi estimado, algún tipo de aplicación así extrema por una presencia de algún accesorio anterior al flujómetro, lo podemos ver por interno y apoyarte en ese aspecto. Ya, hay otra pregunta más con respecto a la calibración. ¿Cuánto tiempo utilizas para calibrar este flujómetro, Mario? La calibración de los equipos, dices, de un flujómetro. Claro, el tiempo medio que requieres para calibrarlo después de instalarlo y hacer las primeras pruebas. Por lo general, esto también depende de la aplicación, pero siempre o sea, mira, en un flujómetro siempre vienen, por defecto vienen con 2 puntos de calibración. Y se solicita de que al menos por año haya 2 veces haya certificado la calibración del mismo, ¿no? Pero la calibración, los puntos de calibración a los que esté sometido, si se refiere en este caso a fábrica, se pueden ajustar incluso hasta 5 puntos de calibración y va a mejorar mucho la precisión y la linealidad del equipo, ¿no? No sé si se refiere a cuántas veces el equipo tenga que estar sometido a calibraciones por tiempo de vida que está funcionando o cuáles son los puntos de calibración que vienen de fábrica. ¿Me Bueno, puedes Mario, aclarar eso? consideremos, digamos, el tiempo que te demoras en calibrar el instrumento en campo. Ah, calibrarlo en campo.
Ujú. Ya, mira, calibrarla en campo es un poco complicado. Hay que tener más que nada un flujómetro patrón, ¿no? Dependiendo de la aplicación, este puede ser más que nada un flujómetro. Si quieres en el mismo campo, puede ser un flujómetro de abrazadera y calibrarlo por contraste, ¿no? Pero en este caso, en cuestión de tiempo, no te lo puedo decir así a ciencia cierta porque depende mucho de la aplicación, del diámetro de tubería, del tipo de principio de medición, de muchas cosas, incluso de la misma precisión del equipo, porque tienes que asegurar que la precisión con el flujómetro que tú lo vas a utilizar como un contraste o como referencia, tiene que tener una mejor precisión que el tuyo, ¿no? Entonces depende del principio de medición también. Gracias, Mario. Sí. Otra consulta de Miguel Espinosa. ¿Los flujos inversos afectan el totalizador del flujómetro? Ya, mira, en algunos flujómetros, eso depende del principio de medición, pero en algunos flujómetros, como en este caso el flujómetro electromagnético que nosotros tenemos, si es que hay un flujo inverso en dirección opuesta, el totalizador disminuye, en efecto, sí. Se genera, Ok. claro, la polarización que va a haber en el fluido ya no va a ser, por ejemplo, ponte en el caso de que tú tienes electrodo 1 y electrodo 2. Cuando el flujómetro va en una dirección, la polarización o el voltaje que va a haber va a ser positivo en electrodo 1 y negativo en electrodo 2. Si es que yo cambio de dirección del fluido, lo que único que va a pasar va a ser que el diferencial de potencial o los signos del electrodo 1 y electrodo 2 van a cambiar. Entonces, en este caso, el electrodo 1 va a ser negativo y el electrodo 2 va a ser positivo. Y este voltaje se va a medir internamente por el transmisor y va a afectar el totalizador y lo va a reducir. Va a contar como que el flujo ha regresado. Algo así se va a figurar en el equipo, ¿no? En el indicador. Así que sí, sí influye en el totalizador. En ciertos principios de medición, no en todos. En un vortex, por ejemplo, no puedes cambiar la dirección del flujo. Muchas gracias, Mario. También para ahí darles un mayor alcance, normalmente cuando tenemos fluidos que puedan tender a retornar y anterior a este, bueno, y en esta línea existe un medidor, o sea, un flujómetro, lo que se recomienda es tener válvulas check posterior a los flujómetros, de tal forma que evitamos este tipo de fluidos de De retorno. retorno. Claro, ¿Ya? también. Sí. Son recomendaciones que podemos ir avanzando con cada uno de los clientes, pero para eso necesitamos su diagrama de flujo y un poco de la experiencia en piping. Pues. Eh, sigamos, a ver, Mijael Narrea, el tiempo de vida útil de un flujómetro electromagnético para medir el flujo de pulpa, si es muy abrasivo, ¿qué solución tienen? Ah, ya. Ya, Entiendo que esto está, si hablamos de abrasión, estamos hablando de una pulpa de minerales. Entonces, a claro, ver, para ampliar un poco más la pregunta, tenemos que revisar dos cosas, electrodos y revestimiento, y también la claro. tecnología. Normalmente un flujómetro de electromagnético, hay un modelo específico que tenemos en ABB, pero el detalle de los materiales y dureza los va a brindar Mario. Mario, coméntanos, por favor. Ok, ese era un tema que iba a tocar más adelante, pero justo ahora de eso venía el caso, ¿no? De un flujómetro con alto porcentaje de sólidos y que es muy abrasivo, como es ahora el caso de todo lo que es relave de mineral de hierro. Entonces, nosotros como opciones, pueden ver la pantalla, ¿cierto? César, ¿me confirmas, por favor? Sí, sí, Mario. Continúa, se ve. Ya listo. Como mencioné, las opciones que nosotros tenemos para electrodos, material de liner y material de electrodo son las que pueden observar a continuación, ¿no? En este caso, depende de muchas cosas el dimensionar un revestimiento o dimensionar un electrodo. ¿De qué depende? Depende más que nada del tamaño de partícula, depende también de la velocidad del fluido y del porcentaje de sólidos. Entonces, si yo tengo alto porcentaje de sólidos y alta velocidad de este flujo, entonces uno ya tiene que dimensionar el equipo más robusto, que como en este caso nos está poniendo Mijail, creo, Mijail, nos está poniendo un fluido muy abrasivo y que tiene en condiciones muy abrasivas, entonces por lo general se recomienda un liner de revestimiento de carburo de cerámica y un electrodo de carburo de tungsteno, que es el material más resistente a la abrasión que tenemos y que se recomienda para fluidos abrasivos para velocidades mayores a 3 metros por segundo. Entonces es de tener en consideración
que es para este tipo de aplicaciones muy abrasivas con alta velocidad y principalmente de grano fino, tiene que ser un flujómetro con revestimiento de liner de carburo de cerámica y carburo de tungsteno como electrodo. Esa sería la respuesta. Mario, muchas gracias. Ahí solamente darles un alcance adicional a los que son del área de minería. Si ustedes desean que nosotros hagamos un buen dimensionamiento de un flujómetro para pulpa, lo que ustedes tienen que enviarnos como datos son, uno, la velocidad media, también el P80, el tamaño de partícula, la concentración de sólidos, el porcentaje de sólidos y la velocidad del fluido. Cada uno de estos aspectos metalúrgicos nos van a permitir ver la compatibilidad con el material. Es que hay una pequeña tarea ahí mientras podamos ir avanzando con la presentación. Mario, tenemos más preguntas, pero continuemos con la exposición, avancemos con lo que tenemos respecto a los dimensionamientos. Ok, ya. Me da un momento, por favor. César, justo ahora quiero poner en pantalla todo el programa, ¿no? Que me permite dimensionar para hacerlo en vivo. Entonces, ahora un momento, por favor. Listo, para entrar a ese programa, quiero ver si es que la pantalla se está compartiendo de manera correcta. ¿Me puedes ayudar con eso, César, por favor? ¿No te copié, Mario, correctamente? Decía de que voy a compartir ahora una ventana de navegador, o sea, de Google Chrome, y con Ya. este voy a hacer la corrida de las simulaciones en el software, pero en vivo. Ok, ok. Te confirmamos Ok, que se vea la pantalla. ya, ok. Bueno, solamente para comentarles lo que está haciendo Mario está ingresando al software de configuración de flujo y equipos de ABB para que puedan ustedes observar cómo es que nosotros realizamos la selección de los productos. A ver. Ya, Sí se ve, correcto. Mario, Ahora, el software. ya, perfecto. Entonces, ahora, Este software es online, lo tenemos pueden acceder mediante Google Chrome o cualquier otro navegador. Eh, en algunos casos van a requerir una licencia especial, en otros casos no. ya. Claro, sí, sí se puede acceder a este navegador justamente para dimensionar todo este tipo de equipos, ¿no? Como les mencioné hace un momento, es necesario para nosotros, para dimensionar un equipo que funcione de manera correcta y que dure el tiempo de vida más largo posible, es necesario la información que vamos a poner a continuación, ¿no? Y justo esa es la idea de esto, ¿no? De que puedan observar el procedimiento que utilizamos nosotros para hacer un dimensionamiento correcto de cada uno de los equipos que nosotros ofrecemos. Entonces, ahora vamos a trabajar con el caso que planteamos hace un momento, que es flujo volumétrico para relave de mineral de hierro hasta 20% de sólidos. El rango de flujo se ve abajo, el diámetro de la tubería también, que para este caso en específico no lo vamos a variar. Para algunos casos es necesario cambiar el diámetro de la tubería. ¿Por qué? Porque no necesariamente el rango de flujo corresponde al diámetro de la tubería y a veces el principio de medición necesario para medir ese rango de flujo
necesita o agrandar la tubería o ensanchar la tubería. Entonces, eso nos lo va a decir el software, nos lo va a decir el principio de medición. Ahora vamos a pasar a correr el software. Entonces, una vez que yo estoy en el software, lo único que voy a hacer aquí en la primera pantalla es iniciar el asistente. Entonces, vamos a pasar a, primero, y lo más importante, a ver, creo que está, sí, ya. Primero y lo más importante es el medio. El medio es un requisito esencial para poder yo dimensionar un equipo. ¿Y qué viene a ser el medio? El fluido que yo voy a medir. Entonces, el medio, como pueden observar a continuación, existen muchas posibilidades, ¿no? Existe desde la posibilidad de que sea agua, agua de mar, puede ser también lodos hasta 8% de sólidos, 28% de sólidos, incluso llegamos hasta 76% de sólidos en grano fino. Entonces, como pueden observar, hay diferentes tipos de fluidos, ¿no? Diferentes tipos de gases, diferentes tipos de aguas. Entonces, uno aquí puede mencionar prácticamente cualquier fluido, puedes poner incluso la densidad del líquido, puedes poner la viscosidad del líquido. Entonces, esto funciona tanto como para fluidos ya característicos de ciertos procesos, como para fluidos totalmente nuevos, de aplicaciones totalmente nuevas y extrañas, ¿no? Que no voy a decir que no somos ajenos a ello porque nos hemos topado con un montón. Y siempre son muy interesantes de resolver y esto nos ayuda un montón. Entonces ahora vamos a seleccionar lodos con contenido de hasta 28% de sólidos, para este caso de relave de mineral de hierro. Entonces, de por sí, cuando ya un fluido está dentro de esta característica, ya nos lo va a dar por ejemplo, primero, aquí también puedes combinar dos tipos de líquidos. ¿Y en qué va a variar? Que yo voy a poner el porcentaje del medio. Entonces, en el porcentaje del medio yo puedo poner, por ejemplo, tengo 80% de tal fluido y 20% del otro. Bien, una vez que yo tengo ya seleccionado el medio, me va a dar ya, por ejemplo, la densidad estándar que me bota el software, me va a dar la viscosidad del mismo, me va a dar la viscosidad cinética, me va a dar la conductividad del mismo. Un pulpa de mineral o todo tipo de lodos siempre tienen alta conductividad. Bien, ahora vamos a pasar a completar los datos del proceso. Entonces, los datos del proceso más que nada me van a pedir temperatura de trabajo, me van a pedir presión de trabajo, me van a pedir qué voy a querer medir. Voy a querer medir el flujo másico, flujo volumétrico actual o flujo con ciertas referencias. Entonces, primero vamos a determinar que la normativa bajo la cual vamos a trabajar va a ser ANSI. Entonces, en este caso, por lo general, la que casi siempre utilizamos es esta, por eso es que la pongo. Puede ser cualquiera de las que se pueden observar a continuación, así que no hay ningún inconveniente con ello. Vamos a trabajar ahora observando el caso, ¿no? En este caso, el caso es 30 grados centígrados de temperatura. Entonces yo lo cambio simplemente a 30. La presión de trabajo son 6 bar. Ahora solamente estoy completando los datos. Y lo que me están pidiendo es el flujo volumétrico actual. Y el rango que yo voy a utilizar siempre es el máximo. De todas maneras, más adelante vamos a ver que me permite variar o identificar un rango de medición, ¿no? En este caso vamos a trabajar con el más grande, que es, si no me equivoco, 3000 galones por minuto, ¿no? Ya está en galones por minuto. Entonces, una vez yo tengo completado todo esto, como pueden observar, aquí, miren, en el tamaño del medidor puede ser, como se mencionó, 8 pulgadas, ¿no? Entonces, por lo general y casi siempre, o sea, de hecho, sí, nunca se recomienda que yo ponga antes el diámetro de la tubería. ¿Por qué? Porque como les dije, el rango de medición no necesariamente corresponde al diámetro de la tubería. Entonces, ahora no lo vamos a poner y vamos a ver cómo el software me va a recomendar el diámetro para el cual se recomienda, ¿no? A ver, vamos a trabajar. Como le mencionamos hace un momento, hay dos tipos de flujómetros. Flujómetros con todo lo que es excitación DC y excitación AC. Entonces, en la excitación DC, como le mencioné, no se trabaja con aplicaciones robustas,
porque el mismo hecho de su tecnología y el mismo hecho de los liner y electrodos que tienen, no están hechos para materiales abrasivos, tampoco su electrónica. Así que en este caso vamos a trabajar con flujómetros de excitación AC. Y la familia de AEB que tiene flujómetros de excitación AC es la familia FCM 4000. Entonces, dentro de estos hay 4 divisiones, ¿no? Unas que ya vienen a ser para todo lo que son sanitarios, otras que vienen a ser para todo lo que son corrosivos, y uno que viene a ser exclusivamente para fluidos abrasivos, como se puede leer aquí en la parte inferior del último, FCM 4000 SE41F. Entonces yo entro a ese, lo selecciono, y como les mencioné, me va a decir por defecto el diámetro, vas a mirar por defecto el diámetro de la tubería que me recomienda para este flujo dado. A mí me han dado el flujo de 3000 galones por minuto como flujo máximo, y para este flujo me recomienda un diámetro de 12 pulgadas. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. 12 pulgadas, ¿por qué? Porque en 12 pulgadas yo no excedo 3 metros por segundo. Y 3 metros por segundo es la ventana en donde un fluido con alto porcentaje de sólidos se convierte en uno muy abrasivo. Y cuando tú tienes un fluido, un flujo muy abrasivo, un fluido muy abrasivo, perdón, ya de por sí te exige a comprar los materiales más robustos que existen para el flujómetro. ¿Por qué? Para asegurarte el tiempo de vida del equipo y el correcto funcionamiento de este, ¿no? Hemos tenido muchos casos, bueno, no nosotros, sino hemos trabajado con algunas empresas que, que han tenido flujómetros que no han sido correctamente dimensionados, y estos flujómetros se han tenido que cambiar por el hecho de que el material del liner o el material del electrodo no era útil para su proceso, entonces destrozaba el electrodo y el fluido entraba por a la electrónica del equipo e inundaba el panel y todo. Entonces, como les mencioné, es muy importante dimensionar correctamente todo esto, ¿no? Teniendo en consideración, como ya mencionó César, la velocidad, el P80, el tamaño de partícula, el porcentaje de sólidos. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta, no únicamente en el software, sino como criterio ya que tenemos que ir aprendiendo para saber si un equipo es perfecto para mi proceso o no. Entonces, ahora me recomiendo este diámetro. Pero como les mencioné, el cliente en este caso específico, nos mencionó de que no podía haber reducción de tubería ni ampliar tubería, entonces vamos a trabajar con 8 pulgadas, la cual el equipo, la tecnología no está mal, porque al ver el rendimiento del equipo, yo hago clic en el diámetro y veo el rendimiento del equipo. Primero voy a ver la velocidad. La velocidad al flujo 3000 galones por minuto es 6 metros con 31 por segundo. 6 metros por segundo. Y esto es una velocidad muy alta para un fluido con alto porcentaje de sólidos. Entonces, yo voy a pasar a observar aquí. Esta es la gráfica de rendimiento del flujómetro de 8 pulgadas. Entonces, este flujómetro para 8 pulgadas podemos ver que para un rango de, como se puede ver en los valores al lado de la derecha, para 3000 galones por minuto tiene una precisión de 0.5. Entonces, si yo con este flujómetro voy variando, me doy cuenta que la precisión se mantiene para todo este rango de flujo. Recordemos que era 2800, creo. Incluso, fíjense, mira, yo bajo hasta 2000 casi y la precisión no se altera. La precisión se mantiene. Incluso la velocidad baja, ¿no? Obviamente. Entonces, cuando es un problema que para un flujómetro electromagnético, cuando la velocidad es muy baja. Cuando la velocidad es muy baja y el flujo por ende es muy bajo, la precisión se altera. ¿Por qué? Porque entras en el lado de la gráfica en donde hay una pequeña curva. Y esta curva te dice que la medición por debajo de esos valores, de donde comienza la curva, y es una total incertidumbre. Entonces, para cualquier equipo, para cualquier flujómetro, siempre es importante solicitar la gráfica de rendimiento. Esta gráfica de rendimiento te va a asegurar que tu flujómetro realmente mide una precisión a la precisión que te han asegurado los proveedores, ¿no? Y esto es lo que va a figurar en un informe final cuando terminemos de configurar. Entonces ya nos podemos percatar que para los valores de 3000, incluso hasta, por ejemplo, 400 galones por minuto, mi flujómetro va a medir bien, va a medir estable, va a medir a 0.5% de precisión del valor medido. Entonces, el único inconveniente y por el cual el software te recomendaba el de 12 pulgadas era por la velocidad, porque sabe de que a 6 metros por segundo la abrasión ya es muy alta. Entonces, la única consecuencia a partir de ello va a ser que
los liner y los electrodos que yo voy a seleccionar van a venir a ser de carburo de cerámica, van a venir a ser el electrodo va a ser de carburo de tungsteno y el liner o revestimiento va a ser de carburo de cerámica. Entonces, ya seleccioné el flujómetro, el tamaño del medidor me da entre bastantes opciones, ¿no? Como ya seleccioné que es 8 pulgadas, me va a botar únicamente las de 8 pulgadas. Entonces va a decir goma dura de 8 pulgadas, goma blanda de 8 pulgadas, carburo de cerámica, este es el que mencionamos, el más resistente a la abrasión, de grano fino, ojo, es de grano fino únicamente este revestimiento. Si uno quiere de grano un poco más grueso, como de tamaño de piedras, por ejemplo, se puede considerar otro material que ya viene a ser un tipo de goma. Pero en este caso de grano fino como es relave, vamos a proceder a seleccionar de 8 pulgadas. Entonces, de por sí, cuando tú seleccionas cerámica de 8 pulgadas o cualquier revestimiento de cerámica, el programa de por sí ya te va a botar que es carburo de tungsteno porque ya hace la correspondencia, ¿no? No hay lógica en seleccionar un material totalmente resistente a la abrasión si el electrodo no lo es. Entonces, ya de por sí te selecciona también el material del electrodo. Entonces, ya aquí podemos proceder a poner la clasificación de presión, que en este caso no va a pasar los 10 bar, entonces va a ser de clase 150 ASME. Vamos el material del proceso. El material del proceso es importante siempre y cuando tú estés seguro del ambiente, si es corrosivo o no es corrosivo, tal vez. Entonces, en ambientes corrosivos, por ejemplo, se selecciona acero inoxidable porque tiene resistencia a la corrosión, pero en picaduras, ojo, en picaduras, que es diferente a tener resistencia a la corrosión en un flujo constante. Entonces, en este caso únicamente vamos a seleccionar acero. Los accesorios, sin accesorios, por lo general ahí vienen por lo general ahí vienen los anillos de enterramiento, etcétera, ¿no? Certificado, un certificado estándar. El certificado de calibración también un certificado estándar. Aquí las conexiones eléctricas de los cables por lo general se tiene de media NPT. El diseño, bien, aquí solamente un dato rápido. Los flujómetros FSM 4000 tienen la posibilidad de medir velocidades bajas y conductividades absolutamente bajas como 0.5 microsiemens por centímetro, porque tiene un amplificador y este amplificador te va a permitir medir estas conductividades bajas y velocidades bajas. En este caso no es el caso porque la velocidad es alta, así que y la conductividad también es muy buena al ser relave, así que no le ponemos amplificador. El idioma va a ser, a ver, no sé por qué se traduce automáticamente. Ya, el idioma va a ser inglés y la placa que va a tener de identificación va a ser de acero inoxidable. Los demás ya vienen por defecto. Y la longitud del cable, porque mencionamos de que el sensor iba a ser remoto, le vamos a poner 20 metros. Cuando es un flujómetro de excitación AC, necesita tanto alimentar las bobinas o el sensor por medio de una conexión AC y aparte la comunicación que vienen a ser 2 cables de comunicación y 2 cables de alimentación. Bien, entonces el housing va a tener el cable de entrada, el de media pulgada NPT. La alimentación va a ser la estándar. Aquí vienen los protocolos de comunicación. Los protocolos de comunicación, dependiendo de lo que nos soliciten, vamos a poder seleccionar uno u otro. En este caso vamos a seleccionar que sea protocolo de comunicación HART, uno de los protocolos más comunes. Entonces, una vez que nosotros ya tengamos dimensionado el equipo, que cada uno de estos códigos significa algo para poder nosotros cotizar, nosotros ya podemos proceder a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, continuamos. Entonces, vamos a utilizar nombres, por ejemplo, nombre del proyecto X, nombre del cliente Y. Entonces, este informe va dirigido con un nombre de proyecto y un nombre de cliente. Y lo hace ABB y certifica el equipo ABB. Entonces, yo paso ya al último, al resumen del seleccionamiento, en donde yo voy a tener ya los datos ingresados, voy a tener ya los datos calculados, sean la velocidad, la precisión, etcétera, el producto seleccionado y dimensionado,
los accesorios y por último ya nos va a dar un certificado que lo voy a descargar. Una vez que yo tengo todo esto, lo guardo. Y el certificado que me dan es uno parecido a este. Todo flujómetro que nosotros coticemos siempre va a venir con un certificado como este. Y el certificado te va a decir de que para los datos de tu proceso, el flujómetro que se muestra a continuación es el indicado y es el que va a funcionar. Y los rangos de flujo van a ser los que aparecen en la gráfica de aquí. Y tú bajo esta gráfica de rendimiento sabes si tu rango de medición va a ser estable o no va a ser estable. Y el flujómetro seleccionado es uno parecido a este de la familia FSM 4000. Quiero saber si a raíz de toda esta configuración hubo algún inconveniente, todo estuvo bien, si hay preguntas, no hay preguntas. ¿Me podrías apoyar con eso, César, por favor? Mario, muy buena la explicación. Sí, tenemos varias preguntas, te comento. Ya, Vamos a a ver. contestar la mayor cantidad que se pueda y las demás las podremos ir respondiendo directamente al correo de las personas que la están haciendo. Lamentablemente por un tema de tiempo no vamos a poder quizás cumplir con todas, pero vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. Ok, Eh, ya Mario, acá tengo una pregunta que está bien interesante. dime. Para un flujómetro volumétrico, Ok, solo hasta 20% de porcentajes sólidos. Y en el ya, caso sea, ¿qué opciones de flujómetros tenemos? Si en ya, caso mira. este porcentaje sea mayor. Ya, mira, en un flujómetro, cuando, como les dije, ¿no? ¿Por qué un flujómetro se recomienda que sea ¿cómo se llama esto? De excitación AC. ¿Por qué? Porque la misma electrónica del equipo, como se observa aquí en la PPT, te va a decir cuando, por ejemplo, en un flujómetro con gran porcentaje de sólidos, yo voy a tener bastantes como que señales así totalmente aleatorios. Y un flujómetro de este que tiene una frecuencia o un damping que lee, por ejemplo, con una frecuencia muy grande y no, que lee con una frecuencia muy pequeña, voy a estar leyendo cada lapso de tiempo pequeño, no cada lapso de tiempo grande, entonces yo no voy a llegar a contemplar todo lo que debería medir, porque voy a estar midiendo, por ejemplo, estoy midiendo de 10 segundos, estoy midiendo cada segundo, mientras que un flujómetro de excitación AC te puede estar midiendo cada 0.1 segundo. Entonces, yo voy a describir mejor la imagen con un flujómetro AC que con un DC. Entonces, para este flujómetro, los flujómetros o los fluidos que tienen alto porcentaje de sólidos, es necesario que yo mapee toda la señal de manera correcta. ¿Por qué? Porque estos flujómetros tienen muchas intermitencias, muchas variaciones, y por eso es necesario yo primero asegurarme que sea un flujómetro AC. Y las opciones que yo tengo para cotizar son las mismas que he cotizado ahora, las que he mostrado ahora en el dimensionamiento, pero al ser un flujómetro de 20% de sólidos, por ejemplo, yo aquí tengo una alta variedad de liners que escoger. Entre los más recomendables pueden ser incluso hasta el PFA. PFA es como un teflón, pero más denso nada más. Entonces va a depender mucho, como les mencioné, de la velocidad y del tamaño de partícula. Esto es como hacer un diagnóstico. Yo tengo que saber un montón del proceso para poder recomendarles lo mejor que les podamos ofrecer, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la mejor tecnología, lo único que necesitamos es los datos. Entonces, como tú mencionaste, 20% de sólidos, y yo asumiendo en este caso de que no hay mucha velocidad, te puedo decir de que incluso puede ser hasta goma blanda, si es que la velocidad es, no, goma dura, si es que la velocidad incluso es muy bajita. Pero si es que ya viene a ser un poco más alta, yo te puedo recomendar incluso PFA. Y si sobrepasa 3 metros por segundo, ya de frente carburo de cerámica. Claro, ahí también creo que tenemos que considerar el tipo de fluido, porque si estamos hablando de una pulpa de minerales o una pulpa de papel, las condiciones son distintas. Entonces, como les había mencionado anteriormente, es muy importante conocer la física del fluido. Entonces, Cierto. con eso nosotros podemos dimensionar correctamente el equipo. A ver, sigamos. Claro, solamente un pequeño comentario. Esta tabla también nos puede decir en comparación uno del otro qué tan resistente es a la abrasión. Entonces,
Nosotros, por ejemplo, tenemos que entre los materiales más resistentes están el carburo de cerámica y el poliutireno, ¿no? Entonces, en este material, el segundo que mencioné, por lo general es el más, como que uno de los más cotizados. ¿Por qué? Porque es un poco más barato que el de cerámica. Pero su debilidad está en cuanto a la abrasión y en cuanto a la corrosión y en cuanto a la velocidad. Esto es algo que tener mucho en consideración. Solamente para un pequeño comentario. Gracias, Mario. A ver, coméntanos, Mario, sobre el aterramiento del instrumento. Ya, mira, cuando tú tienes, por ejemplo, un equipo, ponte en el caso, todos alguna vez hemos visto un equipo electrónico, ¿no? Entonces, uno es necesario siempre que va a juntar o va a tener, como por ejemplo, yo quiero agregarle por ejemplo, a un microcontrolador un, un equipo cualquiera, un sensor. Entonces, yo siempre voy a necesitar igualar las dos potencias, una igualación de potencial. Entonces, voy a necesitar igualar las tierras de ambos, las referencias que tiene uno del otro. Lo mismo va a ocurrir aquí, como les mencioné, yo tengo un flujómetro que tiene una electrónica interna, que tiene una tierra interna. Entonces, si yo genero con el campo electromagnético una diferencia de potencial, entonces, como les mencioné, yo voy a tener un voltaje en el electrodo más y menos. Entonces, yo como igual o como tengo una referencia de esa medición en base a la electrónica que yo ya tengo preestablecida. O sea, ¿cómo voy a tener una referencia? Para mí es como estar midiendo cualquier cosa. Entonces, por lo general, yo necesito una referencia del fluido. Entonces, porque en este caso el que se está polarizando es el fluido. Entonces, yo necesito esa referencia y por lo tanto la puedo obtener a través de la conductividad que puede haber del fluido con una tubería de metal o simplemente le agrego un anillo de enterramiento o un electrodo extra que me funcione de referencia, ¿no? De enterramiento. Cualquier cosa que tenga contacto con el fluido y sirva para igualar las potencias de tanto del fluido como de la electrónica del equipo, me sirve a mí como un enterramiento. Puede ser en este caso los accesorios, como les mencioné, electrodo de enterramiento, anillo de enterramiento. Esto siempre y cuando la tubería de por sí no sea metálica, porque la tubería metálica nos lo facilita, porque al líquido estar en contacto con la tubería metálica, yo simplemente puedo jalar una conexión de la tubería metálica y enterrarlo a mi transmisor, ¿no? Eso es más que nada el enterramiento de un equipo, de un flujómetro. Ya, gracias, Mario. Con respecto a la comunicación y salidas analógicas, ¿qué Ok, protocolos usamos y qué tipo de salidas tenemos? ok. Los protocolos de comunicación justo están aquí. Los protocolos de comunicación van a variar mucho dependiendo del principio de medición, ¿no? Y es de mencionar que a cada uno de estos también se le puede proporcionar el protocolo inalámbrico. Protocolo inalámbrico ya sea wireless hard o protocolo inalámbrico por ProSoft. Entonces, como se puede ver en la última parte, en la última fila, se observan cada uno de los protocolos de comunicación que yo tengo para cada flujómetro, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, flujómetros de electromagnéticos DC, HART, Profibus DP y Modbus, que son los que nosotros tenemos, los básicos y los que consideramos que son los más utilizados. Claro, y comentar más que estos protocolos son compatibles con cualquier marca. Son Sí, protocolos abiertos. Así sea Schneider, Siemens, Rockwell, Emerson, cualquiera. claro. ¿Ok? Eh, a ver, acá tenemos una pregunta más. ¿Qué flujómetro podría usar en la salida de aire de un deshumedecedor y mi retorno de aire de proceso? Flujómetros Ya que para aire. deseo controlar el flujo de este equipo. Ah, ya es flujo de aire, Mario. Ya, flujo de aire puede ser, como les mencioné, un flujo de dispersión térmica o un flujómetro vortex o SWIR. Va a depender del diámetro de la tubería en realidad. Si el diámetro de la tubería es muy grande, yo le recomiendo uno de dispersión térmica, ya que este flujómetro puede ser de inserción y no necesariamente tiene una conexión bridada o que se asemeje a su tubería. En caso de ser un diámetro pequeño, yo le recomendaría un vortex o un SWIR. Con respecto a la tierra, Mario, la tierra de instrumentación, corrígeme si me equivoco, tiene que ¿Ok? ser menor a 5 ohmios y en el caso más ideal, menor a 3 ohmios. ¿Es correcto esto o podríamos tener valores más altos?
No, sí, y de hecho incluso en algunos flujómetros se puede llegar a medir la resistencia que hay entre electrodo y electrodo, ya que entre estos también tienen un límite. En este caso no recuerdo exactamente el valor, pero eh, se los podemos escribir por correo en caso sea necesario, porque siempre que sacan y le dan cierto mantenimiento es necesario también medir la resistencia que hay entre estos. Entre el Ya, enterramiento es correcto, sí. ya entonces validamos el dato con respecto a si hay una tolerancia superior, pero en estricto rigor debería ser tierra de instrumentación menor a 5 y menor de, o idealmente 3. Sí. Ya, otra pregunta más. Más que una pregunta, creo una experiencia, Mario. Me Ok, ha pasado que en una minera no realizaban la calibración de un flujómetro y según ok, el equipo de mantenimiento de la contrata encargada no era necesario. ¿Qué tan cierto es esto? ya. Primero le voy a comentar, a medida que pasa el tiempo de vida de un flujómetro en campo, la precisión que tiene el mismo va teniendo un desfase, ¿no? A la precisión que tenía al salir de fábrica va variando al pasar el tiempo. O sea que la medición se va volviendo más errónea, por así decirlo, ¿no? En un caso extremista. Entonces, las calibraciones siempre son necesarias porque este desfase en algún punto puede ser muy grande que te puede llegar a medir cualquier cosa. Debo mencionar que nuestros flujómetros cuentan con un equipo que se llama, bueno, en el momento no lo tengo en la cabeza el nombre preciso porque es un nombre bien largo, pero la herramienta te facilita saber el desfase de precisión que existe a lo largo del tiempo. Tú lo puedes poner de manera superficial en el transmisor sin abrirlo, sin nada, porque tiene comunicación de infrarroja. Lo pones en la parte superior y lo conectas a una computadora y en la computadora vas a observar los datos de configuración y adicionalmente el desfase de precisión que existe. Y te va a decir, te va a asegurar cuánto es el desfase de precisión que tú tienes y la precisión actual que tú tienes. Entonces es importante saber esto y esto funciona como un certificado de contraste de precisión también. ¿Y sí, sí, César? Ya, Mario, estamos ya casi por el cierre. Nos va a quedar el Ya. tiempo. Hemos, creo, tenido bastante acogida porque tenemos un montón de preguntas. Solamente quería que me comentes un poco más sobre las herramientas que tenemos para medir la confiabilidad del instrumento. Claro, como les mencionaba, te va a permitir primero configurar el equipo, te va a poder sacar los datos que te muestran en la pantalla, te va a decir, por ejemplo, cuánto es el desfase que existe de predicción en el equipo, y esto sirve mucho porque en algunas empresas, en algunas industrias te van a solicitar siempre como que un certificado de calibración y este funciona como un certificado de contraste, entonces te van a decir la precisión que tú necesitas, no, que tú tienes de un equipo 0.5 y al pasar el tiempo se ha desviado hasta 0.6 y lo tienes como un documento. Entonces, más que nada es como que la herramienta, lo primordial de esta herramienta. Ya recordé, es el Verimaster para flujómetros electromagnéticos. Entonces, este Verimaster también puede ser para el Process Master, dependiendo de las aplicaciones que ustedes necesiten. Es una herramienta muy útil, nueva en el mercado, que como les mencioné no es necesario abrirla ni nada, simplemente la pones en la parte superficial del transmisor y por infrarrojo te comunica todos los datos del proceso. Ya, tengo acá dos preguntas que me parecen muy interesantes y con esto cerramos, Mario. Eh, para la instalación de un flujómetro electromagnético en tuberías de HDP para agua, ¿cómo sería el caso de instalación y cuántos anillos se necesitaría? ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Una tubería de qué me dijiste? Deseo instalar un flujómetro electromagnético en una tubería de HDP. Ok, ok, entiendo. ¿Cuántos anillos se requieren? Ok, únicamente se tienen que poner, mira, se recomienda que se ponga o bien un anillo de enterramiento o para una total compensación de enterramiento a los dos lados. Por lo general, un estándar ya de anillo de enterramiento es a los dos lados. En caso de que tú tengas un fluido, agua o agua bien corrosiva, agua salada,
Los anillos de enterramiento pueden ser cambiados por un electrodo de enterramiento, el cual va a ser semejante en material a los otros dos electrodos ya seleccionados. Para procesos corrosivos yo recomendaría Hastelloy C276, por ejemplo, como un valor dado, ¿no? Porque esto tiene que ir por compatibilidad química, asumiendo que sirve. Yo te puedo ofrecer, por ejemplo, un electrodo de enterramiento que va a ser del mismo material y va a funcionar como enterramiento. No es necesario siempre anillos de enterramiento, a veces también se pueden colocar electrodos de enterramiento. Entonces, en este caso se recomiendan 2 anillos de enterramiento, o en caso del material del el fluido sea muy corrosivo o abrasivo, se puede poner un electrodo de enterramiento también. Gracias, Mario. Ok. Me quedó clarito. Bueno, acá tenemos otra pregunta que más está asociada a la velocidad. Indica, a pesar, bueno, hasta, creo que mejor lo traducimos. ¿Hasta qué velocidad podemos trabajar en un fluido? Ya, eso depende del diámetro de la tubería. Y como les mencioné hace un momento, bueno, ahora me está preguntando sobre la velocidad, ¿verdad? Entonces, Ajá. como les mencioné, la velocidad depende del diámetro de la tubería y los rangos de flujo que puede abarcar esa tubería. Como nosotros sabemos, el flujo entre el diámetro de la tubería me va a dar la velocidad máxima a la que yo puedo llegar. Y también me determina el flujo máximo al que yo puedo llegar. Si en este caso estamos hablando de un líquido abrasivo, ya nosotros podemos llegar incluso hasta 12 metros por segundo de, de un fluido totalmente abrasivo con carburo de cerámica. Si es que esa es la pregunta, ¿no? Yo asumo que va por ahí también, porque es un tema de velocidad. Muchas gracias, Mario. Bueno, nos hemos quedado cortos con el tiempo. Nos gustaría poder contestar todas las preguntas. Lo vamos a hacer, se lo vamos a enviar a sus correos. Tenemos ya registrados de cada uno de ustedes dicha información. También, Mario, no sé si podrías compartir la presentación en PDF para que ellos ya lo puedan descargar en este momento. Ahí Claro, en las herramientas del sistema te permiten esto a ver, antes claro, de que se compartir. desconecten. A ver, sí. Y ahora lo voy a tratar de subir. Mientras Mario nos apoya con la presentación, quiero comentarles que el día de mañana tenemos un webinar de transmisores de presión a cargo del ingeniero Michael Chamorro. Él también tiene 8 años de experiencia en instrumentación, pertenece a la división industrial instrumentación de precisión y vamos a estar a partir de las 4 de la tarde. Para todos ustedes que han tenido la gentileza de poder compartir este tiempo con nosotros, les agradezco mucho. Quizás hemos dejado algún punto suelto, pero más adelante vamos a empezar las capacitaciones ya de flujómetros aplicados a procesos en especial. Si ustedes en este momento me podrían apoyar indicando qué tipos de procesos les interesaría conocer, lo pueden colocar en las preguntas. Yo voy a tomar nota de esto y vamos a preparar una presentación especializada para diferentes segmentos de mercado, como por ejemplo flujómetros para minería, flujómetros para pulpas de papel o alimentos. Entonces nos ayudaría mucho. Eh, Les agradezco nuevamente y por el día de hoy cerramos la transmisión. Que tengan una bonita tarde. Muchas gracias.